Bienvenidos y bienvenidas a Tiempo de Verdad, un espacio preparado con amor y propósito para encontrarnos con la palabra de Dios, escuchar su voz y fortalecer nuestra fe. Transmitido desde la Iglesia Wesleyana de Panguilemo cada martes a las 20 horas. Este es un momento para detenernos, reflexionar y dejar que la verdad del Evangelio transforme nuestras vidas. Gracias por acompañarnos. Este es tu tiempo, tiempo de verdad. Recuerde que nuestros cultos son todos los días domingos a las 11:30 de la mañana. Dios, que a los cielos le obedece, una palabra es suficiente para los muertos levantar. ¿Cómo estamos, mis hermanos? Muy buenas tardes. El Señor les bendiga. Bienvenido a este tiempo de verdad, a este programa. Le damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que se encuentra conectado. También nuestro hermano Alejandro, sea usted bienvenido a este programa. Aquí saluda a su audiencia. Que el Señor sea bendiciéndoles a cada uno de ustedes, los que están ahí ya conectados del otro lado de la pantalla. Les damos la bienvenida, como decía nuestro hermano Sebastián, les saludamos de este lugar desde la Iglesia Wesleyana de Panguilemo, a este tiempo donde vamos a estar reunidos para estudiar y conocer la palabra de Dios, donde esperamos ser edificados, formados conforme a lo que Él desea de cada uno de nosotros. Así que les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, les saludamos desde este lugar y esperamos que sea un buen tiempo de aprendizaje, donde todos podamos ser edificados en torno a la palabra del Señor. No solamente es algo que van a recibir ustedes, sino que es algo que hemos estado recibiendo junto a nuestro hermano Sebastián, y por eso que decimos que juntos queremos ser edificados en este tiempo de verdad. Amén, amén. Y como decía la presentación, es un buen momento para detenernos y reflexionar en la palabra de Dios. También damos la bienvenida a nuestro hermano Benjamín, a nuestro hermano Michael, que nos acompañan hoy día. Sean bienvenidos también, que el Señor les bendiga. Y usted ve, la garganta a lo mejor no está muy bien, pero estamos aquí puestos en las manos de Dios para que Él sea guiando, no sean nuestras capacidades, sino que Él sea dando las luces que necesitamos, sacando esas perlas maravillosas que son de la palabra de Dios. Así que, como siempre decimos, estamos en las manos de Dios, que este programa sea de bendición. Estamos seguros que así va a ser. Y vamos a pasar a la oración, como hermano Alejandro. Amén. Señor Jesús, en esta tarde te damos gracias por la maravillosa oportunidad que nos da de estar en este lugar. Señor, junto a todos aquellos hermanos que están conectados, que se van a conectar, que van a ver esta transmisión quizás después en el tiempo. Señor, gracias te damos por esta maravillosa oportunidad, porque creemos que eres tú hablando a nuestras vidas. Señor amado, nosotros no sabemos el alcance que puedan tener, que pueda tener el contenido y lo que hoy vamos a hablar. Solamente usted lo sabe. Señor amado, te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que hable a través de nuestros labios y el que provoque esa obra transformadora tanto en nosotros como en aquellos que van a escuchar tu palabra. Señor, que sea un maravilloso tiempo de abrir nuestro entendimiento y que nuestros ojos sean abiertos para ver la luz de la verdad de la palabra. Mi Dios amado, muchas veces nos congregamos, nos reunimos a escuchar tu palabra, pero la escuchamos, pero no podemos ver porque hay una venda en nuestros ojos. Señor, te pedimos en esta tarde que esa venda que impide ver y que nos impide ver con claridad
lo que tu palabra nos quiere enseñar. Señor, saca todo aquello de nuestros ojos y que podamos ver la luz y el resplandor de la verdad de tu palabra. Amén. Señor amado, bendice a cada oyente, a cada hermano que va a estar allí detrás de la pantalla, a cada amigo, a cada persona que se va a conectar. Mi Dios amado, tu Espíritu Santo ocupe este tiempo para transformar su vida y para abrir sus ojos a la luz de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Así sea, que el Señor les vaya bendiciendo y bueno, nuestra única intención, como siempre lo decimos, es poner fielmente la palabra de Dios. Este no es un programa de hacer show ni para contar chistes, es una exposición, una reflexión de la palabra de Dios, la cual nos lleva cada día a ser edificados, a ser enseñados, y que vamos aprendiendo, recibiendo conocimiento, y a la vez que vamos siendo todo este conocimiento puesto en práctica, ¿cierto? Amén. Algo muy importante que siempre se nos enseña, ir colocando en práctica todo lo que vamos aprendiendo. Como decían nuestros hermanos en el programa anterior, es relacionado con el Espíritu Santo. No sé si nos puede dar algo de qué se refería con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Es Dios mismo, ¿verdad? Es Dios mismo. Cuando hablamos del Espíritu Santo, cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, cuando hablamos de Dios, estamos hablando de la misma persona. Por tanto, lo que nos reúne en esta tarde, si bien es hablar acerca de los frutos del Espíritu Santo, que es el tema que nos convoca hoy, estaremos hablando del fruto de Dios mismo, ese fruto que provoca a Dios en la vida de todo creyente, y es el Espíritu Santo el que lleva a cabo esa obra. Amén. Esa obra transformadora en cada uno de nosotros. Cuando Jesucristo llega a nuestra vida, somos renovados, somos regenerados, ya comenzamos una nueva vida en Jesucristo. Pero esto siempre se nos enseña, la palabra lo dice y debemos creer que es así. Siempre va a existir, mientras estemos en esta vida terrenal, vamos a tener que luchar contra nuestra naturaleza pecaminosa, que esa siempre va a ser la lucha que vamos a tener, nuestra parte espiritual, que el Espíritu Santo nos guía a aquello, que nosotros debemos buscar las cosas de arriba, buscar todo lo que Jesucristo nos enseña, lo que Él quiere que hagamos, pero vamos a tener esas distracciones, y esas distracciones que son peligrosas. Nosotros aún nos encontramos sujetos a nuestra carne, a nuestros pensamientos pecaminosos, nuestra naturaleza pecaminosa, y esa es una lucha diaria que tenemos todos los creyentes, y vamos a seguir teniendo hasta el día en que ya venga nuestro Señor por nosotros. Y por eso es importante mencionar la lucha de nuestra carne con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es infinitamente más grande, pero esa lucha que está en nuestra mente día a día es la que hoy día queremos clarificar y compartir con ustedes. Amén. Y es que, como partía nuestro hermano Sebastián hablando acerca de lo que nuestros hermanos hablaban en el programa anterior, acerca del Espíritu Santo, y es que, como lo vimos en la serie anterior acerca del Espíritu Santo, ¿se recuerdan todos aquellos que estuvieron ahí conectados en la clase anterior? Hoy continuaremos hablando, pero acerca de los frutos de ese Espíritu, los frutos del Espíritu. Y es que esto está íntimamente relacionado, ya que el Espíritu Santo es el que va haciendo esa obra transformadora en el creyente para que éste llegue a dar fruto. La importancia del Espíritu Santo: si el Espíritu Santo no está en el creyente, es imposible que ese creyente dé los frutos del Espíritu
o el fruto del Espíritu, como lo vamos a estar viendo en un ratito más. Y es que uno de los puntos uno de los principales propósitos del Espíritu Santo al entrar en la vida de un cristiano es el cambiar esa vida. Y esa es la obra del Espíritu Santo, conformarnos a la imagen de Cristo, haciéndonos lo más posible parecidos a Él. Y a esto es lo que la Escritura le llama el fruto del Espíritu. Mientras más nosotros vamos evidenciando la vida de Cristo en nuestra vida, ahí estaremos hablando que están fructificando en nosotros ese fruto del Espíritu. Y esa es una obra que solamente puede llevar a cabo el Espíritu Santo. Amén, amén. Y como decíamos, y vamos a ser repetitivos en eso, hoy día nuestro tema es los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu, que eso vamos a intentar de que nos quede claro, que a usted le quede claro cuál es el fruto del Espíritu. Próximamente en los otros programas vienen los dones, y así como el martes pasado nuestros hermanos veían que es el Espíritu Santo. Nosotros nos vamos a centrar hoy día en el fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Vamos a tratar de que el Señor nos ilumine, que el Espíritu Santo nos ilumine para compartir con ustedes esta porción de la palabra. Y es importante considerar que todo ser humano da frutos. El tema es qué clase de fruto es que cada persona está dando. Es importante eso. Sí, ¿cierto? Que cuando lo veíamos con el hermano Sebastián, a veces estamos o entendemos mal el tema del fruto del Espíritu o de los frutos del Espíritu, y creemos que solamente el creyente da frutos. Y no es así. El no creyente, el inconverso, también da fruto. También da un fruto. Pero es muy distinto al fruto que da el creyente. Todas las personas dan un fruto, pero hay una gran diferencia entre el fruto del Espíritu, que es el que da el creyente, con aquel fruto que da el inconverso, el que no ha tenido un encuentro con Cristo. Amén. Y con eso vamos a usar como texto base Gálatas 5, vamos a leer del 16 al 24. Vamos a leer todo el contexto para que se vea, si bien el fruto del Espíritu sale en el versículo 22, pero vamos a leer todo el contexto para que se entienda de qué se está hablando. Y dice así, vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable a todos nosotros. Dice, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Después vamos a ir desglosando de a poco lo que nos quiere decir. Y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y el versículo 22 dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Wow. En lo que acaba de leer nuestro hermano Sebastián, vamos a ir desglosándolo un poco. Podríamos profundizar en esto y estar semana, pero vamos a ser lo más breve posible para poder ir entendiendo. Como decía anteriormente nuestro hermano Sebastián, hay una oposición, hay una lucha constante entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y dice que éstas se oponen entre sí, se oponen, se resisten, se oponen entre sí. Y dice que las obras de la carne son manifiestas y las comienza a enumerar. Quizás yo creo que la escritura se quedó corta y son muchas más. Muchas. Pero ahí las comienza a enumerar y habla, ¿cierto?, acerca del adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y cosas semejantes a estas. Estas son las obras de la carne, que se oponen, como lo dice el versículo número 22, que nos llamó mucho la atención con nuestro hermano Sebastián, porque habla de manera singular, ¿cierto? Dice, mas el fruto del Espíritu. ¿Cómo el fruto del Espíritu? Si luego comienza a enumerar, Hay una lista. y esa lista está en singular, ¿cierto? En plural. Perdón. Pero parte diciendo el fruto del Espíritu. Y se refiere a este fruto, el fruto del Espíritu, y comienza a enumerar las características que este fruto del Espíritu tiene. Y esas son: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son las cualidades que tiene ese fruto, porque habla del fruto. Aquí Pablo describe las dos fuerzas que luchan en nosotros, el Espíritu Santo y la naturaleza pecaminosa, o sea, nuestros malos deseos o las inclinaciones de nuestro cuerpo. Pablo no dice que estas fuerzas son iguales. El Espíritu Santo es infinitamente más fuerte, pero si dependemos de nuestra propia sabiduría, tomaremos malas decisiones. Si tratamos de vencer nuestra naturaleza pecaminosa mediante nuestro propio esfuerzo, no lo lograremos. La única manera de librarnos de nuestros malos deseos es por medio del poder del Espíritu Santo. Amén. El poder del Espíritu Santo. El único que puede llevar a cabo esa obra transformadora y provocar que el creyente dé frutos, estos frutos dignos de arrepentimiento, los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu, es a través del Espíritu Santo. Por eso es que es imposible que un no creyente o un inconverso, ni por más que podamos encontrar en él que practica el amor de cierta manera, la amabilidad, la bondad, la paciencia, ¿podrá un inconverso tener ciertas cualidades de estas? Sí, pero será imposible que aquellas cosas las provoque el Espíritu Santo porque no está en él. Pero en el creyente es el Espíritu Santo el que va provocando que este creyente vaya dando fruto progresivamente, esos frutos del Espíritu. Amén. Dice, el fruto del Espíritu es la obra espontánea del Espíritu Santo, que produce en nosotros características que reflejan la naturaleza de Cristo. No podemos sostenerla sin su ayuda. Debemos unir nuestra vida a la de Cristo. Y dice, ver Juan 15, 4 y 5, lo vamos a ir a ver. Debemos conocerlo, amarlo, recordarlo e imitarlo,
Como resultado cumpliremos el propósito de la ley, amaremos a Dios y al prójimo. Vamos a ir a ver qué nos dice Juan 15, 4 y 5. Y ahí con lo que leía recién usted, tomando un poquito de lo que compartía nuestro hermano Sebastián, el fruto del Espíritu es algo que se da de forma natural en el creyente. Por eso es que alguien puede, bajo su fuerza, o esforzarse por dar frutos en sus propias fuerzas. Y quizás lo logre por una semana. Quizás lo logre después de un gran esfuerzo durante un mes. Pero aquello no permanecerá en el tiempo, porque nuestras fuerzas un día están y otro día no están. Nosotros somos inestables. Es por eso que lo glorioso de esto, que el fruto del Espíritu es provocado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo permanece para siempre. Y es el Espíritu Santo el que provoca de forma natural, esto se da de forma natural en la vida del creyente. El creyente no se esfuerza en sus propias fuerzas para dar los frutos del Espíritu. Lo que es diferente a lo que provoca el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, al estar en el creyente, aquello surgirá de forma natural, se dará de forma natural. Amén. Vamos a invitar a nuestros hermanos que nos compartan el capítulo 15, pero del 1 al 8. Vamos a leer todo el contexto para que a ver qué nos dice, y no tomemos solo un versículo, porque a veces se puede malinterpretar. Y vamos a leer del versículo 1, dice: Jesús enseña acerca de la vid y los pámpanos, dice: yo soy la vid verdadera. Pues nosotros vamos a desglosar esto, lo que nos está diciendo Jesús. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y aquí nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no escuche y grabes esta palabra, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y lo echan en el fuego y arden. Escuche la palabra de nuevo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen, otra vez la palabra, en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Cuando parte el capítulo número 15, versículo 1, Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Decía el pastor Sugel y hacía una pregunta. Vamos a aprender de horticultura. Claro. Entonces la típica pregunta que se hace es, y se la hacemos a nuestro hermano Michael hoy día: si, Michael, tú tienes un árbol de manzana en tu casa, ¿qué esperas que te dé ese árbol? ¿Qué fruto? Manzana, ¿cierto? Qué inteligente, Michael. Sí. Vamos a ver la inteligencia de Benjamín. Si tú tienes un limonero en tu casa,
¿qué esperas sacar de ese limonero? Limones. Limones. Estamos enfrente de dos eminencias. Bien. ¿Ya? Están guiados por el Espíritu. Exacto, Sí. exacto. Y Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera. ¿Cierto? Él es la vid. Y nosotros pertenecemos a esa vid y estamos unidos a esa vid. Porque dice la Escritura que nosotros estamos unidos a Cristo. Así es. Hemos sido unidos a Él. Por tanto, si Él es la vid y nosotros pertenecemos a esa vid y estamos unidos a esa vid, ¿y cuál es el fruto que da la vid? La viña, Uva. una parra, ¿qué fruto da? Uva, ¿cierto? Sí. Y si Cristo es la vid y nosotros somos, ¿cierto? Los pámpanos, ¿está bien o no? La Sí. fruta misma, la uva. ¿Qué debemos dar de fruto cada uno de nosotros? Si Cristo es la vid y nosotros estamos unidos a Él, ¿cuál es el fruto que el creyente debiera dar? Si Cristo es la vid. Cristo. Jesucristo. Cristo. Y es por eso que si recordamos lo que vimos recién en Gálatas, cuando habla acerca de los frutos del Espíritu, los comienza a enumerar, pero cuando los comienza a enumerar, primero dice, el fruto. El fruto. ¿Cómo es que habla del fruto? Porque todos aquellos frutos que enumera hacia abajo, están todos reunidos en una persona, en Jesucristo. El Hijo de Dios, el que está dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo. Dentro del creyente, en la vida de todo creyente, habita el Espíritu Santo. Y como estamos unidos a Él, y Él comienza a gobernar nuestra vida, lo que va a fluir a través de nosotros será las obras del Espíritu. Será la vida de Cristo, el carácter de Cristo, fluyendo en la vida del creyente. Pregunta. Ahora que usted es un creyente, ¿usted logra evidenciar esos frutos? ¿Logra a su familia, sus amigos, compañeros de trabajo, evidenciar aquellos frutos del Espíritu, marcando una diferencia con aquel tiempo donde usted no era un hijo de Dios? Es allí donde cada uno debiéramos hacernos nuestro análisis personal. Pregunta y respuesta. Amén. Interna. Dice, Cristo es la vid y Dios es el labrador, que cuida los pámpanos para que den fruto. Los pámpanos son todos los que afirman ser seguidores de Cristo. Los pámpanos fructíferos son los verdaderos creyentes que mediante su unión viviente con Cristo llevan mucho fruto. Los que no tienen fruto son aquellos que se apartan de Cristo después de haber hecho un compromiso superficial, y estos son separados de la vida. Los seguidores improductivos no sirven para nada, por eso son cortados y desechados. Es muy importante que dice, por eso el contexto es grande, dice mucho en este texto, pero si nosotros empezamos a desglosar palabra por palabra, tendríamos para muchos programas. Pero aquí, ¿quién nos está diciendo? Dice, Jesús es la vid, el Padre, nuestro Dios es el labrador, nosotros somos los pámpanos. ¿A qué se refiere aquello? Que nosotros somos las ramas y a lo cual nosotros somos llamados a dar fruto. Pero las ramas en sí, ¿son capaces de dar fruto por sí solas? Una rama, como decía el ejemplo, una rama de manzana sola, ¿puede dar manzana? Difícil, imposible, no puede dar manzana. Es la savia que corre por el árbol, es la que nutre a las ramas y es el que da los frutos. Pero las ramas son el instrumento donde se sostienen los frutos de la savia del árbol. En este caso es Jesucristo.
Jesucristo es la savia, Él es lo que los lleva a esa rama a dar estos frutos en los cuales nosotros nombramos. Y nosotros, si estamos unidos y una unión viviente a nuestro Señor Jesucristo, deben ser, ¿cómo se dice? Cuando se ven, debe ser notorio. Visibles. Claro, visible. Todas estas cualidades que nombramos en Gálatas. El amor, dice la mansedumbre, la paciencia, gozo, paz. Y esto, ¿qué es lo que a nosotros siempre se nos ha enseñado? Y la palabra lo dice así, de que dice gozo, dice paz. Pero no dice que nosotros no vamos a pasar nunca por procesos difíciles. Y aquí, cuando no nos sucede nada, es fácil tener gozo, tener paz. Pero cuando estamos en medio de la tormenta, cuando estamos en el proceso mismo, ahí cuando somos llamados a manifestar aquellas cualidades, porque es nuestro Señor Jesucristo está en nosotros, porque la savia es Jesucristo. Y en nosotros debe ser visible aquellas cualidades del fruto que es Jesucristo mismo. Lo que nosotros podamos experimentar en nuestra vida no condiciona la obra que Dios está llevando a cabo en cada uno de nosotros en cuanto a los frutos del Espíritu. Como dice nuestro hermano Sebastián, quizá usted o cada uno de nosotros podamos enfrentar diferentes procesos en nuestra vida. Algunos no son muy agradables, pero eso no significa que el creyente deje de dar frutos de amor, de gozo, de paz. ¿Ah? Porque es una obra que Cristo está llevando a cabo y no depende de nuestro estado de ánimo, porque se da de forma natural. Es lo natural que sucede cuando el Espíritu Santo está llevando su obra a cabo en el creyente. Cuando nuestro hermano Sebastián también decía acerca del árbol, ¿cierto? Nosotros no podemos pedirle a un líquido ámbar, se llama el arbolito, un árbol que no es de fruto, pedirle que dé fruto, porque no lo va a dar. Pero si alguien que es un creyente, nosotros debemos esperar que ese creyente dé frutos. Amén. Es anormal que alguien que dice ser creyente pasen años y años y no haya evidencias de el fruto del Espíritu, que no hayan evidencias de que Cristo está formando esa vida, que no hayan evidencias de cambios radicales entre lo que era esa persona antes y lo que es ahora. Como le preguntábamos a los hermanos hace un ratito atrás, esperamos que un manzano dé manzana. Si al pasar el tiempo tú dices ser creyente, yo digo ser creyente, y mis vecinos, mis amigos, mi familia, mis hermanos de la congregación no están viendo a Cristo en mi vida, hay algo que está funcionando mal. Y lo más probable es que aquello sea que no me he convertido verdaderamente al Señor. No ha habido un cambio de vida en esa persona. Y acá es su palabra, la palabra de Dios, que como aprendíamos en el mes de septiembre, la palabra, la Biblia, es inspiración de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos creer y debemos asegurar de que es así. Y su palabra dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, o sea, somos llamados a tener y dar fruto. El que no lleva fruto, lo quitará, o sea, esa rama será quitada del árbol, y todo aquel que lleva fruto, y es lo que estábamos conversando recién, lo limpiará. ¿Y cómo lo limpia? ¿Cómo lo limpia? Por intermedio de los procesos, por intermedio de la disciplina de Dios, que muchas veces y siempre es necesaria. Es necesaria que un padre discipline a su hijo. Es necesario que nosotros seamos disciplinados. Y ahí es cuando Dios nos está limpiando.
está haciendo Él el trabajo. Y en eso debemos tener la confianza de que el que está haciendo el proceso, el que está a cargo del proceso, aunque no nos guste, es el labrador el que está ahí, el que está podando el árbol. Porque el objetivo es para que tú y yo y todos los que estamos aquí demos aún, como dice su palabra, lleve más fruto. Más fruto. Amén. Me llama la atención cuando decía el hermano Sebastián recién lo que dice la Escritura. Aquí el encargado de hacer que el creyente dé fruto no es el pastor, no es una persona en sí, sino que es el Espíritu Santo a través de la palabra. A través de la palabra, Dios se encarga de hacer estas dos cosas que nos deja ver el primer versículo del capítulo número 15, donde dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice que lo quitará. Lo quitará. Y cuando estudiábamos esto nos podíamos hacer unas preguntas y nosotros vemos que al pasar el tiempo hay muchos creyentes que se reunían con nosotros, ¿cierto? Que estuvieron años entre las congregaciones, en esta, en otra, en sin fin de congregaciones, pero al pasar el tiempo, por una u otra razón ya no están, tomaron otro rumbo, volvieron a su vida pasada, y nosotros podemos decir, quizás se fueron por culpa de alguien, y es que quizás como lo leía nuestro hermano Sebastián en el comentario hace unos minutos atrás, allí solamente había un compromiso superficial con Dios. Había un compromiso, sí, pero un compromiso superficial. Y ese compromiso superficial jamás provocará en la vida de esa persona los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu. Y es por eso que al pasar el tiempo, esas personas se desvían y vuelven de donde quizás espiritualmente nunca habían salido, que es del mundo. Volvieron allá, y es algo que Dios permite. Nosotros podemos decir, pero qué injusto es Dios. No, Dios no es injusto, Dios es justo. Lo que pasa es que Dios es soberano. Sí. Lo que pasa es que Él hace como Él quiere en la vida de cada ser humano. Dice que el que no lleva fruto lo quitará. Lo quitará, y luego dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Cómo lo limpiará? A través de la palabra. La palabra es la que provoca el ir podando en el creyente todas aquellas cosas que no permiten que ese creyente crezca, que ese creyente manifieste el carácter de Cristo, que manifieste los frutos del Espíritu. Es la palabra. Es por eso que es importante lo que viene a continuación, que nuestro hermano nos va a leer. Es por eso que es importante que usted permanezca siempre, porque es la única forma que Dios vaya provocando esos frutos, el Espíritu Santo vaya provocando esos frutos en el creyente, permaneciendo, escuchando la palabra de Dios, teniendo comunión con Dios, teniendo tiempos de oración. Es la única forma que ese creyente sea limpiado. ¿Cómo alguien va a ser limpiado por la palabra del Señor si no se expone a la palabra de Dios? Amén. Es imposible. Amén. Y esto muchas veces nosotros queremos, no sé si estará bien dicho, espiritualizar nuestra conducta, de venir al templo a escuchar la palabra de Dios, y nos sometemos y casi estamos de rodillas o tirados en el suelo escuchando la palabra. Eso es muy bueno, pero nosotros queremos dar a veces señales de humildad, pero queremos muchas veces burlar a Dios, y Dios no puede ser burlado. Dios conoce nuestro corazón, y Dios, donde nos quiere llevar y que nosotros actuemos con honestidad y con transparencia en nuestra vida diaria, es ahí, no delante de los hermanos,
que es muy fácil estar delante de los hermanos demostrando una forma de ser, una forma de actuar, e incluso podemos ver delante de los hermanos actitudes que denotan a algunas personas que ni siquiera quieren saludar a sus demás hermanos. Vemos algunas cualidades por ahí que uno se extraña a veces, pero nosotros podemos engañar a nuestros hermanos o a las demás personas, a nuestros vecinos, pero a alguien que no podemos engañar es a nuestro Dios. Y también lo conversábamos con nuestro hermano Alejandro. Si a alguien que tampoco no podemos engañar es a nuestra familia, porque nuestra familia nos conoce. Nosotros podemos ganarnos acá, decir cosas, pero nuestra familia sabe cómo nos comportamos, la interna, sabe cómo somos. Si el fruto de la palabra está en nosotros, en el día a día, en nuestro trabajo, en nuestros compañeros de trabajo. Y dice, en el versículo 3, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra, que yo os he hablado, ¿cierto? Es lo que nos hace la palabra, nos limpia. Pero la palabra tiene que surtir efecto en nuestras vidas, porque puede que estemos escuchando la palabra, puede que la palabra esté pasando, pero no esté surgiendo ningún efecto, ninguna práctica, ningún indicio de que aquello sí está creciendo ese fruto. Y acá, como decía, sale la palabra, y yo la remarqué en este texto, sale 7 veces la fórmula que nos dice la palabra de Dios, en la cual nosotros debemos llevar a cabo para dar fruto. Y dice en el 4, permaneced. Y lo voy a leer de nuevo, pero usted colóquele atención a esta palabra. Dice, o si usted tiene una Biblia ahí en casa, le invitamos ahí a Juan capítulo 15, del versículo 4 en adelante. Vaya subrayando, marcando cuántas veces dice esta palabra. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, estábamos hablando de la rama, no puede dar fruto por sí mismo, dice, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Ya 3 veces la palabra permanecer en mí, dice. Y vuelve, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La rama por sí sola nada puede ser, se va a secar, nos vamos a secar. Y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. En el 7 dice, vuelve de nuevo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para dar el fruto? Permanecer. El texto lo recalca y una vez para que no queden duda. No queden duda de aquello. Claro. ¿Cierto? A veces también suele suceder que los creyentes mal entendemos o queremos acomodar esta palabra de permanecer. Y a veces se nos es más fácil decir, pero si yo permanezco constantemente, voy a la iglesia. Y piensan que el permanecer es estar continuamente congregándose. No, es que yo permanezco y estoy continuamente escuchando los programas. Yo continuamente estoy
haciendo un sinfín de actividades dentro de una congregación, yo estoy permaneciendo. Pero la Escritura, en el versículo número 4, y lo repite innumerables veces hacia adelante, cuando habla de permanecer, dice, permanecer en mí, no en un lugar, permanecer en mí, permanecer en Cristo, estar unido. Está hablando de una unidad, de una comunión íntima, permanecer en mí, no permanecer en una iglesia, no permanecer congregándote o estar unido a un grupo de creyentes, es permanecer en mí. Y en el vocablo griego, menos significa, la palabra permanecer significa menos, que significa quedarse, significa continuar, permanecer o vivir. Así como un pámpano tiene vida solo mientras la vida de la vid fluye dentro de él. El creyente tiene la vida de Cristo solo mientras esa vida fluye en su interior, a medida que permanece en Cristo. No que permanece en una iglesia, permanece en Cristo. Amén. En Cristo. Amén. Y permanecer en Cristo es hacer su voluntad, es vivir para la gloria de Dios, como lo termina después diciendo, y lo vamos a ver más adelante. Eso es permanecer en Él, vivir para obedecer, para honrar, para glorificar a Dios a través de la obediencia y colocar en práctica todo lo que el Señor nos ha venido hablando todo este tiempo. El permanecer en Él es muy distinto a permanecer en una entidad religiosa. Amén. Permanecer en Jesucristo, no permanecer en las actividades de una congregación, no permanecer, no asistir. Asistir es muy bueno, estar es muy bueno, pero pertenecer, estar unido a la vida, a la planta misma, es distinto porque usted y yo y todo lo vamos a notar, lo notamos cuando el Espíritu Santo empieza a hacer su obra. Cuando caemos, el Espíritu Santo es quien nos amonesta. El Espíritu Santo nos dice, tenemos un abogado al cual nosotros podemos ir, y la palabra lo dice así, y por el cual nosotros debemos creer. Y la palabra lo repite 7 veces en este texto, 7 veces, para que no nos quede duda de que la fórmula no es una fórmula mágica, es Dios mismo diciéndolo la fórmula. Nosotros podemos dar gracias a Dios de que nuestro Dios, el Señor de los ejércitos, nos muestra todos los planes, todas las fórmulas, cómo dar aquel fruto, cómo llegar allí, cómo nosotros, que nuestros problemas que llevamos día a día, esas aflicciones que muchas veces nos llegan a colapsar, debemos dar gracias a Dios muchas veces cuando llega la mano de la disciplina, cuando empieza a limpiar el labrador aquellos pámpanos, porque es Dios quien nos está haciendo ese trabajo, porque es para nuestra vida, es para bien para nuestra vida. Entonces, permanecer, y es fuerte la palabra cuando dice, el que no permanece es echado fuera. Son cosas que nosotros no entendemos y nosotros no podemos ver el interior de cada ser humano, de cada persona que viene a la congregación y que está reunida en muchas congregaciones. Nosotros no conocemos el corazón, pero sí, como decía nuestro hermano Alejandro, Dios sí conoce el corazón de cada uno de nosotros, y cuando no aparece esa persona o deja de existir o estaba, aunque lleve muchos años, se nos perdió el hermano. ¿Qué pasó? Quizás Dios está haciendo esa poda, y no me cabe duda de que Dios es así. Y cuando nosotros estemos pasando por esos procesos difíciles, debemos dar a luz y mostrar todo aquello
cuando dice bondad, fe, mansedumbre, templanza. Debemos mostrar aquellos signos, aquellas cualidades, porque estamos tomados nosotros a esa vid. Y eso debe ser nuestra seguridad, de que nosotros no estamos solos. Pero el labrador es necesario que haga esa poda, porque nos dice, es para tu bien, es para mi bien, porque yo quiero que des el fruto al cual tú estás tomado. Y es necesario esa poda. Y lo podemos ver, y lo podemos ver en los huertos, los vemos ver como el podador, el encargado del huerto, el dueño del huerto, poda sus árboles, porque es necesario para las ramas, para botar lo que no necesita, para que dé buenos frutos. Siempre el labrador le interesa que del árbol, de la rama, se den los mejores frutos. Y eso es lo que Dios busca. El fruto es bueno, porque la savia es buena. Ahora, las ramas tenemos que ver si nosotros realmente estamos unidos a la vid para evidenciar aquello, porque en el mundo también hay gente que muestra amor, hay gente que es paciente y a veces pasa por medio de problemas y a esta persona es como que no le pasa nada, pero ese es bajo su propia naturaleza que está. Nosotros estamos tomados y unidos, y más que tomados de la mano, y eso es algo que nosotros debiéramos llevar dentro de nosotros, que nosotros no estamos tomados de la mano, sino que nosotros estamos unidos a la vid, y eso nos llevará a dar buenos frutos, o los mejores frutos, y no para enorgullecer ni que nos volvamos vanidosos, ni para opacar a los demás hermanos, sino que eso va a ser un fruto que va a hacer crecer a los demás hermanos, porque va a ser para ellos, va a ser para el cuerpo de Cristo. Amén. Como decía nuestro hermano Sebastián, a veces podemos encontrar gente en el mundo que evidencia amor, que tenga paciencia, que en medio quizás de tiempos difíciles reaccione de buena manera. Pero hay una diferencia con el creyente, y es que lo que provoca el fruto del Espíritu en el creyente jamás lo va a provocar esa clase de amor, paciencia que el mundo puede tener. ¿Por qué? Porque como lo termina diciendo el versículo número 8 del capítulo 15 de Juan: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Los frutos, o el fruto del Espíritu en el creyente, va a provocar algo, y es que el Padre es glorificado. Amén. Y eso es glorioso, que seres humanos como nosotros podamos glorificar al Padre, no por nuestros méritos o no por mi forma de ser, sino que glorificamos al Padre a través de los frutos, pero es un fruto que provoca a Dios mismo, que provoca el Espíritu Santo en nosotros, y eso es maravilloso. ¿Podrá el mundo, alguien inconverso, manifestar amor? Sí, podrá manifestarse cierta clase de amor, pero esa clase de amor jamás glorificará al Padre, no lo glorificará, no honrará a Dios. Esa clase de amor, de paciencia, de bondad, porque no es provocada por la savia, no es provocada por la fuente que provoca el fruto, que es el Espíritu Santo. Y ese privilegio se le ha sido dado al creyente, de poder glorificar a Dios. ¿Qué significa que el Padre sea glorificado?
a través de los frutos del Espíritu. Que la gente pueda decir, wow, cuando hablan de los frutos, oh, qué amor tiene, qué bondadoso es, cuando los otros dicen, oh, qué gozo, cómo puede tener ese gozo, qué admirable. Lo que está sucediendo allí es que no están hablando bien de ti, hermano. No están hablando bien de mí. Están hablando bien del Dios que está provocando esos frutos del Espíritu en ti. El Padre es glorificado a través de lo que el Espíritu Santo está provocando en tu vida. Y eso yo lo encuentro maravilloso, porque en nuestra fuerza jamás por nosotros mismos, no hay nada que glorifique al Padre, no hay nada que pueda el Padre sentirse wow. No, es el Espíritu Santo el que provoca aquello. Todo es de Él. Todo es Todo de Él, de Él. todo viene de Él y para Él Sí. todo es Dios, Todo lo toda la permite, obra. todo lo permite, todo Él, y nos entrega, lo más glorioso es que nos entrega todas las instrucciones, toda la fórmula, cómo debemos hacerlo. Y dice, cuando hay mucho fruto, Dios es glorificado, pues Él envió el sol y la lluvia, nutrió y cuidó de la planta. Qué momento de gloria para el Señor de la cosecha cuando los frutos son recogidos. Es Él quien produjo la cosecha. Esta analogía muestra cómo Dios es glorificado cuando la gente establece una relación correcta con Él y comienza a producir mucho fruto en su vida. ¡Oh, qué glorioso eso, hermano! Mire, ¿cuándo es glorificado Dios? En la cosecha. No, cuando dice, cuando hay mucho fruto, Dios es glorificado, pues Él envió el sol y la luna, cuidó de la planta. Qué momento de gloria para el Señor de la cosecha cuando los frutos son recogidos. Él es glorificado producto en los frutos. Hermano, a veces nosotros nos queremos y nos engañamos muy fácilmente y atribuimos a alguien que predica muy bonito, oh, el hermano está dando fruto, ¿cierto? Hoy que el hermano que canta precioso, hoy la hermana que canta hermoso, hoy que bien lo hace, que bien enseña, que bien esto, y atribuimos que aquello es fruto del Espíritu. Hermano amado, ¿sabe qué? Usted puede cantar hermoso, usted puede predicar precioso, usted puede hacer un sinfín de cosas en una congregación y puede ser motivo de admiración de sus hermanos, pero no estar dando frutos. Pero no está dando frutos, porque aquello lo ven sus hermanos, pero no lo ve el Señor. Y cuando nosotros vamos a la cancha, cuando nosotros vamos al terreno mismo, cuando nos enfrentamos en el día a día, es allí cuando son manifiestos los frutos del Espíritu. Es allí cuando manifestamos a Cristo en medio de un ambiente en el trabajo de adversidad, donde está lleno de gente que no conoce a Cristo. Estás siendo tú luz en medio de la oscuridad. Estoy yo siendo una luz en medio de un lugar lleno de tinieblas donde yo me muevo. Si aquello no está sucediendo, significa que no estoy dando frutos. Amén. Cristo no está dándose a conocer a través de mí, a través de usted. Qué maravilloso Sí. es. Y lo que decía nuestro hermano Alejandro recién, y nosotros debemos tener la certeza y queremos que a usted también le quede claro, porque lo que decía nuestro hermano, decía que si alguno hermano que predica bonito, que canta bonito y que ora muy bien Tiene buena oratoria. claro, nosotros le queremos repetir cuál es el fruto del Espíritu para que a usted no le quede duda. Porque aquí en la palabra no dice que cante bonito, que toque la guitarra bonito, que toque la trompeta, que predique bonito. No dice, no, porque dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y podríamos seguir enumerando. Sí. Santidad. ¿Sí? Pero no guitarrista, no cantar bonito. Entonces, usted debe quedarse y debe seguir, continuar viendo los programas, porque nuestros hermanos, en el próximo programa, le van a hablar del tema que nosotros estamos hablando, ¿cierto? Pero que no le quepa duda, más el fruto del Espíritu son esos, pero en el cual, como lo hemos mencionado, es Jesucristo, es el fruto, porque nosotros estamos tomados a Él y debemos reflejar en nuestra vida a Jesucristo. Ese es lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar, nos quiere decir, el fruto del Espíritu, y nos da la fórmula, permanecer. Amén. Permanecer es la palabra clave, pero permanecer a Jesucristo, unido a Jesucristo. Estoy pasando por un proceso, pero estoy unido a Jesucristo, estoy unido a la vid. Soy un pámpano, sí, pero el fruto es la savia que traspasa en mí, que vive en mí, me va a sacar de esto, porque yo estoy tomado a la vid verdadera. Amén. Qué hermoso esto acerca del fruto. Cuando, volvemos a repetir, cuando habla acerca de los frutos, los comienza a enumerar. Y todos aquellos frutos están resumidos y encerrados en uno, y es Jesucristo, porque todos aquellos frutos que menciona Gálatas, si hablamos de esos frutos, estamos hablando de Cristo. Jesucristo. Estamos hablando de Cristo. Hermano, no confundamos, ojo, no confundamos lo que son el fruto del Espíritu con otras cosas. Que alguien desarrolle actividades, nosotros podemos ver a alguien que hable en lenguas, que haga un sinfín de cosas, no significa que esa persona esté dando fruto. No, hermano, no. Lo que significará que esa persona dé frutos sea que la vida de Cristo sea manifiesta a través de esa persona. Que otros puedan ver a Cristo a través de ti. La pregunta es, o pregúntate, y nosotros nos preguntaremos acá también, cada uno de los que estamos acá, ¿estoy manifestando a Cristo realmente? ¿O estoy permaneciendo, asistiendo a un lugar, asistiendo a actividades? Esos no son los frutos del Espíritu. ¿Perdonamos como Dios nos perdonó? ¿Amamos como Dios nos amó? ¿Somos misericordiosos como Dios ha sido misericordioso con nosotros? ¿Buscamos la santidad ya que Él es santo? ¿Queremos vivir como Cristo? ¿Anhelamos con todo nuestro corazón vivir como Cristo? ¿Hablar como Cristo? ¿Reaccionar como Cristo? Creo que todos estamos al debe. Pero hay una esperanza que el Señor nos deja hoy. Permanezcan en mí. El permanecer en Él es estar unidos a Él en oración, en comunión, unidos a Él a través de la palabra, porque es únicamente a través de la palabra que el Señor irá provocando que en la vida de cada creyente vayan produciéndose ese fruto agradable, como cuando vamos a la feria y vemos esas frutas brillando allí y son deseables a nuestros ojos. De la misma manera, cuando nosotros comenzamos a dar el fruto del Espíritu, Dios nos mira con agrado, Dios se glorifica, Dios se deleita en aquellos hijos que dan frutos.
Amén. Amén. Y aquellos frutos, como decíamos, muchas veces no se tienen que demostrar, o sí se tienen que demostrar en nuestra congregación, pero no necesariamente nuestro Dios lo está viendo ahí, en las reuniones, sino que en nuestra vida, en toda nuestra vida, en todos nuestros diferentes ambientes laborales, reuniones familiares, donde quiera que vaya un hijo de Dios, debe ser visible aquellos frutos, esas cualidades que nos enseña hoy la Biblia. Por eso espero que esta palabra de Dios te haya enseñado, así como a nosotros nos ha enseñado, así como a nosotros nos limpia, como dice, estamos siendo limpiados. Es necesario que esa palabra nos lave, dice, que ya sois lavados por la palabra de Dios, dice, pero nosotros debemos reflexionar cómo estamos haciendo nuestras cosas, cómo estamos viviendo nuestras vidas. Estamos expuestos a la palabra, pero sin reaccionar, no hay diferencia, no hay cambio en nuestra vida. Debemos analizarnos, debemos estar alegres, debemos estar contentos, porque Dios, cuando el lunes nos hablaba, por decir, a nuestra familia, nos hablaba, la palabra de Dios nos llevaba a analizar cómo estábamos viviendo nuestra familia. Y hay mandatos específicos para cada uno de aquellos. ¿Por qué Dios nos lleva a aquello? Porque Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe de lo que le está haciendo falta a esos pámpanos. Tengo que echarle insecticida. Está entrando, como muchas veces lo podemos ver, la plaga, está entrando un purgón a este pámpano. Debo preocuparme. Dios se preocupa. No tenga la más mínima duda de que Dios está preocupado de ese pámpano que es usted, que soy yo, y cada uno de nosotros que estamos siendo disciplinados, que estamos siendo limpiados, y debemos tener la seguridad de que el labrador está con usted, está conmigo. Y por eso la palabra de Dios es importante, llega a tiempo a tu vida, a mi vida, pero debemos hacerla receptiva, debemos llevarla a la práctica. Esto del fruto, y tiene en muchas partes tener textos bíblicos que se refiere a aquello, ¿verdad? Podríamos estar muchas horas acá o muchos programas hablando de esto, pero quisimos en este programa compartir con ustedes una parte, una pincelada, como decimos nosotros, para que usted y yo reflexionemos sobre aquello, ¿verdad? Amén. Hermanos, amigo que nos ve, que nos escucha, es inevitable. Es inevitable que el creyente verdadero, y siempre decimos esto porque hay creyentes verdaderos y creyentes que aparentan ser creyentes. Sí. Es inevitable que el creyente verdadero dé fruto. Será inevitable, como lo decíamos anteriormente, será de forma natural en un verdadero creyente el fruto. Es inevitable que el creyente verdadero dé fruto, ya que quien provoca que dé fruto es Dios, es el Espíritu Santo. Y la única forma que ese creyente, entre comillas, no dé fruto, es que quien le da vida a la vid muera. Y eso es imposible. Es imposible. La única manera que el creyente deje de dar fruto en algún momento sería que alguien corte la parra de raíz y muera. Y ya no siga el proceso natural de la savia, ¿cierto? Claro. Pero aquello, en este caso, es imposible. Es imposible. Porque nuestro Dios es eterno, permanece para siempre. Amén. Estará Amén. siempre ahí. Amén. Entonces será inevitable que el creyente dé fruto. Amén. Será inevitable.
Es por eso que te queremos animar, estimular en esta tarde de noviembre, octubre, me estoy adelantando. Sí. Pero ya se acerca noviembre. Se acerca noviembre, te queremos estimular. Y diciembre. Bueno. Como lo decía Gálatas, hay obras de la carne. Si tú identificas aquellas obras de la carne en tu vida, este es el tiempo que Dios ha preparado para que te sientes a meditar, a analizar, como lo hacía Nehemías, ¿cierto? A meditar, allí a sentarse, a planificar y decir y considerar. ¡Wow! Sí. Es necesario que yo me vuelva al Señor. Es necesario que con atención escuche la palabra, pero la coloque en práctica. Como lo decía nuestro hermano Cristian en la carta a los Romanos, el que me ama guardará mi palabra. El guardar la palabra no significa guardarla en un cajón, sino que guardarla significa oírla y ponerla en práctica. Si tú a esta hora de la tarde estás escuchando que solamente a través del Espíritu Santo se puede dar el fruto del Espíritu, bueno, este es el tiempo que Dios te está diciendo: ven a mí, ven, aférrate de mí, permanece desde hoy en adelante en mí, yo que soy la vid verdadera, para que cuando llegue el tiempo de la cosecha, el labrador pueda recoger el fruto y llevárselo. Amén. Pero si permaneces en el tiempo sin dar fruto, corres el riesgo de ser cortado y echado, como lo vemos muchas veces en las viñas. Cortan las parras, las viñas, y ¿qué hacen con ellas? Las queman. Se queman. Y no sirven para nada. Este es el tiempo que Dios ha preparado para que meditemos, ustedes, nosotros que estamos en este lugar, y consideremos que tenemos que permanecer en el Señor. Y permanecer en el Señor te llevará a pertenecer a una congregación, te llevará a acudir y correr allí donde la palabra de Dios es predicada. No significa que lo que decíamos anteriormente, que no debemos pertenecer a una congregación. Sí, debemos congregarnos, es lo que nos enseña la Escritura, porque es allí donde Dios sembrará esa palabra, irá podando tu vida de todas aquellas cosas que nos sirven y que impiden tu crecimiento espiritual. Así que te animamos, te estimulamos a acudir, a congregarte. Si tú no eres de esta zona de Panguilemo o de alrededores, busca una congregación donde haya palabra de Dios y congrégate allí. Si tú eres de cerca de Panguilemo y se te hace cómodo o tienes los medios como para llegar, te invitamos. Iglesia Huelillana Panguilemo, acá en la aldea campesina, estamos ubicados a un costado del gimnasio del colegio. Cada domingo a las 11:30 de la mañana hay culto, la palabra de Dios está siendo predicada a las 10 de la mañana. La iglesia está allí aprendiendo acerca de la carta de los Romanos. Los hermanos están siendo discipulados en vida abundante. Así que palabra hay. Todo lo demás tienes que acudir al llamado que Dios está haciendo. Es un buen tiempo. Es un buen tiempo para mi vida. Es un buen tiempo, como lo decía nuestro hermano Alejandro, para tu vida, para nuestra vida, ¿verdad? Tiempo quizás hemos estado tomando muchas veces malas decisiones, hemos perdido nuestra relación, nuestra unión con la vid verdadera que es Jesucristo. Es hora de retomar aquello que dejaste, que tú como familia has dejado de lado, que tú en esa unión personal has dejado, porque indudablemente aquella oportunidad de distracciones la aprovecha el enemigo, y el enemigo no quiere jugar con tu vida. El enemigo te quiere matar a ti y a tu familia, y hoy día Dios mismo es que te está diciendo: atento, aquí yo soy la vid verdadera, junto a mí, permanece junto a mí y darás buenos frutos. Ese es el llamado que hoy día queremos compartir con ustedes. Esperamos que
en algo hayamos aclarado este tema de frutos, los frutos que muchas veces se confunden. Así que damos gracias. Hemos llegado al final de este encuentro, pero no al final de lo que Dios quiere seguir haciendo en tu vida. Gracias por ser parte de Tiempo de Verdad. Desde la Iglesia Wesleyana de Panguilemo, nos reencontramos, si Dios lo permite, el próximo martes a las 20 horas. Que la paz del Señor te acompañe y que su verdad siga guiando cada uno de tus pasos. Y recuerde que nuestros cultos son todos los días domingos en la Iglesia Wesleyana de Panguilemo a las 11:30 de la mañana. Usted está invitado a oír la palabra de Dios. Hasta la próxima. Con autoridad, el Dios que a los vientos le